Muy bien. Dicho esto, vamos a invitar a Vanessa, que está por allí. Buenas tardes. Hola Vanessa, buenas tardes. ¿Dónde está la Vanessa que no la veo yo? Ahí está. Ya. Ok. Vanessa, vamos a pedir al público, ¿cierto? Que ponga toda su atención porque vamos a hacer la entrevista a Vanessa. Bien, Vanessa, bienvenida. Gracias por tu tiempo. Y ella nos va a hablar acerca del índice glicémico, que también es un tema que circula mucho. Debemos preocuparnos tanto del índice glicémico, qué es lo que es, etcétera. Entonces, la primera pregunta para Vanessa es, ¿qué es lo que es el índice glicémico? Bueno, buenas tardes a cada uno de los presentes. Estoy muy contenta de estar acá y de conversar un poquitito sobre este tema que es bastante, para algunas personas puede ser conocido como para algunos puede ser nuevo. El índice glicémico fue un concepto que empezó a conocerse en la década del 80. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí empezar a salir las enfermedades como la diabetes, ¿cierto? Y para poder manejar esta enfermedad se creó este índice glicémico. Lo importante de saber, antes de decir qué es el índice glicémico, que los alimentos que tienen índice glicémico son solamente los que tienen carbohidratos, ¿ya? Es decir, el aceite, las grasas, la sal, las carnes no se puede saber el índice glicémico. Bien, ¿qué es el índice glicémico? Es la capacidad que tiene un alimento, ¿cierto?, de aumentar, de incrementar los niveles de glicemia. ¿Y qué es la glicemia, cierto? Es el azúcar en la sangre. O sea, es el poder, la velocidad que tiene un alimento de subir la azúcar en la sangre, lo cual es muy importante de conocer porque nosotros consumimos ciertos alimentos, carbohidratos, con el fin de que nuestro cuerpo asimile la glucosa. Y algunos alimentos la suben y la bajan muy rápido y eso es muy dañino para el cuerpo. Perdón. Ahí sí me escuchan. Sí. Gracias, Vanessa, decía yo. ¿Y es lo mismo que la carga glicémica o es diferente? Bueno, no es lo mismo, pero sí van muy juntas, ¿ya? Porque ¿qué pasa? Que el índice glicémico es muy importante saber, ¿cierto? La velocidad, pero ¿qué pasa? Que también esto se sacó, bien dicho, en los productos con 50 gramos que aportan de carbohidratos. Entonces, ¿qué pasa? Que hay alimentos que es muy imposible comer 50 gramos. Me explico. Por ejemplo, la sandía tiene un alto índice glicémico. La sandía. Entonces nosotros decimos, pero ¿cómo podemos comer sandía si la sandía es algo natural que Dios creó? Pero ¿qué pasa? Que la sandía eh, es alta, tiene un alto índice glicémico, pero fue calculada con 50 gramos de carbohidratos que aporta la sandía. Entonces, yo, Vanessa Orellana, para poder comerme estos 50 gramos de carbohidratos que aporta la sandía, me tendría que comer 1 kilo de sandía, lo cual es muy, bueno, quizás sí, pero es difícil. Generalmente uno se come un trozo, lo cual más o menos son como 200 a 120 gramos. Y eso Correcto. aporta entre 5 gramos de carbohidratos, 7 gramos de carbohidratos más o menos, lo cual es bajísimo. Entonces, por eso es tan importante también saber la carga glicémica. Entonces, ¿qué es la carga glicémica? La carga glicémica es la cantidad de carbohidratos que aporta un alimento, pero en una ración, en una porción que es lo habitual que se consume. Por eso que es importante también que vayan juntas o de interpretar juntas. Correcto, correcto. Muy bien. Entonces, la pregunta 2. ¿Cuáles son los productos y o alimentos con índice glicémico más alto y más bajo? De Bien, consumo habitual. claro. Quizás también sería bueno decir la escala, porque hay una Sí, escala de cómo se perfecto. mide el Sí, índice glicémico. Lo importante es saber que mayor a 70 es alto, ¿ya? En menor a 55 es bajo. Entonces, entre 69 y 56 es moderado.
El Correcto. ideal es que consumamos mucho más alimentos bajos en índice glicémico, o sea, menos de 55. ¿Y qué alimentos tienen más índice glicémico? Todos los procesados, aquí entra todo, o sea, el icono, ¿cierto? Las galletas, el pan blanco, las galletas de agua, porque a veces creemos que las galletas de agua es saludable, pero también tiene un índice glicémico alto, los cereales azucarados, cornflakes, chocapic, todo esto que se consumen, ¿cierto? Las mermeladas también, y también la sandía, como yo les había comentado. De hecho es la única fruta que aparece como en todos los, porque esto algunos varía un poquitito de un gramo a otro, pero en realidad la sandía como que aparece en todos que es alta en índice glicémico, pero en realidad es por lo que yo les explicaba. Es la única fruta que aparece más, porque el Correcto. plátano y la piña aparecen como moderados en la gran mayoría. Ok. Así que esos serían los que tienen mayor índice glicémico. Y los Ok. que tienen más bajos índice glicémico, ¿cuál creen ustedes? Aquí entran todos los vegetales de hojas verdes, ¿cierto? Las frutas, la mayoría de las frutas, las legumbres, que debemos igual consumirlo, y poroto, lenteja, garbanzo, las ciruelas. En general esos son los más bajos. Correcto. Vanessa, ¿y sería lo mismo un alimento con índice glicémico alto que sea ultraprocesado a uno natural No es lo mismo. para el cuerpo? Por, para el cuerpo. ¿Por qué? Aquí entra lo que había explicado, que es de la fructosa, ¿cierto? Bueno, primero tener claro que un alimento ultraprocesado con un índice glicémico alto podría ser, por ejemplo, una galleta Frac. Yo creo que esa es en Chile, una de las galletas que tiene más azúcar, y principalmente, ¿cierto? Lo que más tiene es jarabe de maíz con alto contenido en fructosa. Me explico. ¿Qué pasa? Que todos estos alimentos ultraprocesados, aparte de tener mucha fructosa, mucha azúcar, son muy bajos, ¿cierto?, en fibra, en vitaminas, en minerales, a pesar de que igual fortifican, pero para el cuerpo es muy, muy dañino, es muy, muy dañino. De hecho, la OMS lo está diciendo, cada vez lo más lo están reforzando porque está muy enlazado, como bien explicaron, ¿cierto?, con el aumento de la grasa y del hígado graso. En cambio, una fruta, como bien se explicó, ¿cierto?, puede tener un índice glicémico alto, como en el caso de la sandía, pero la fructosa que tienen las frutas, actualmente no hay ningún estudio que diga, ¿cierto?, que es dañina. Todo lo contrario. Es muy, muy beneficiosa porque viene en muy poca cantidad. Es la que el cuerpo necesita en realidad. Exacto. Entonces, por eso no es lo mismo. Así que aquí nos damos cuenta nuevamente cómo Dios, ¿cierto? Todo lo natural que creó Dios lo hizo perfecto. Y el ser humano, lamentablemente, a pesar de tener una megas industria, lo que hacemos, ¿cierto? Que se crea, no es tan saludable o nada de saludable. Exacto, así es. Bien, avancemos. Es importante que nosotros en la vida práctica tengamos una lista del índice glicémico con los alimentos o podemos comer más o menos tranquila. ¿Cuáles serían tus sugerencias? Yo creo que es importante informarse, o sea, saber, entender, porque esto es algo que está muy de moda. De hecho, los que son diabéticos se les educa al respecto, pero yo creo que en la vida no podemos andar, si bien es cierto saber, pero no andar detallando uno por uno, porque al final es práctico. Todo lo que es natural es de índice glicémico bajo, frutas, Exacto, verduras, legumbres. Y correcto. todo lo procesado en su mayoría es todo alto en índice glicémico. Ese es como el resumen, en realidad. Exacto, perfecto. Entonces, Podemos comer tranquilo. exacto, confiado en el Señor, ¿cierto? De lo que Él nos dejó es lo mejor para nuestro cuerpo. Exacto, bien. Ya, la otra pregunta, creo que es ya de las últimas. ¿La cocción del alimento, hablando del alimento natural, va a modificar su índice glicémico? Sí, sí modifica. ¿Por qué? Porque la cocción, principalmente lo que hace la cocción es modificar y baja la fibra, generalmente en los alimentos. Entonces, al modificar eso, al haber muy poca fibra, aumenta el índice glicémico. Y al revés, si los alimentos tienen mucha fibra, como es la fruta natural, tiene menor índice glicémico. Entonces, por eso se ve alterado.
Correcto. Y también es lo mismo que en los jugos, que bueno, en la preparación también, no solamente en la cocción, también la preparación. Los jugos son altos en índice glicémico en comparación con una fruta natural. Correcto, Se correcto. ve alterado. Correcto. Alguien preguntaba en el chat recién ¿Mm? si las etiquetas nos orientan con el índice glicémico, el etiquetado en Chile, por lo No, menos. No, ¿cierto? no, lamentablemente no. Ajá. Estamos, recién aparecieron ahora los sellos negros, ¿cierto? Sí, Que a la vez las industrias han hecho que han abusado de eso y lo han hecho todo para su información, para que ellos beneficiarse y poder igual vender, manipulan eso, pero claro. actualmente nada. Solamente es importante sí leer los ingredientes. En realidad, aquí hay palabras que son claves, que por ejemplo el Sí, jarabe de maíz alto contenido en fructosa, si usted lee un alimento con eso, no lo compre porque es sí, mucha, mucha azúcar. Es muy, muy dañino, mucha fructosa y esa es muy, muy dañina. También puede decir jarabe de maíz alto contenido en glucosa, también es dañino. ujú, O sea, en vez de decir azúcar, usan estas palabras exacto, que en realidad, para engañar en realidad y para que no podamos escoger. exacto, exacto. Mira, voy a aprovechar de hacer una pregunta aquí. Dice, ¿la miel es saludable? También se cuestiona la miel, pero ¿cuál sería tu opinión? Yo creo que la miel, primero, eh, hay que tener claro que hay dos tipos de miel que se ven. Una es la miel natural, que es orgánica, ¿cierto? Que se sacó de una tabla, que estuvieron la abejita ahí Ujú, y la produjeron. mm, Y la otra miel es una miel que está muy, muy refinada, que es la que venden la mayoría de los supermercados. claro. Entonces, esa miel que es refinada, que se vende en los supermercados, esa no, nada, porque en realidad es una miel que está muy manipulada, tiene mucho azúcar y en realidad no. Pero la miel que en realidad es orgánica y sabemos que es de un productor que es de confianza, yo creo que se puede consumir, pero moderadamente. Tampoco es algo Exacto, para abusar. exacto. Todo lo, como dice al principio, la temperancia de lo bueno en su justa medida. Exactamente. Bien. ¿Cuáles serían tus recomendaciones como para cerrar respecto al índice glicémico en nuestra vida cotidiana? Algo ya nos ha aportado, pero en general, ¿cómo podemos vivir con el índice glicémico? Eh, yo creo que en realidad el índice glicémico es bueno entenderlo y también en tener claro que eh, aquí entra un concepto, ¿cierto? Quizás nuevo, necesario de saber, de darnos cuenta, ¿cierto? De que los alimentos que tienen un alto índice glicémico aumenta, ¿cierto? La glucosa en la sangre y después baja muy rápido. Ese concepto me faltó de explicar. Claro, ¿Y qué pasa? Que al aumentar y al bajar muy rápido, eso, nosotros esa energía no la alcanzamos a ocupar. Entonces, al no ocuparla, se transforma en grasa. Por eso es tan dañina. En exacto, cambio, una fruta, nosotros la comemos, sube, ¿cierto?, el pic de la glucosa en nuestra sangre y después baja, pero baja de a poquito, de a poquito, de a poquito. Entonces, esa energía nosotros podemos ocuparla en nuestras actividades diarias. exacto, Entonces, eso es importante igual de entender, porque si no se transforma en grasa. claro. Eh, ¿Y qué sería bueno, cierto, entender esto y nada más que decir y agradecer, cierto, por la alimentación que nos dejó nuestro creador? Que en realidad nos damos cuenta que el índice glicémico es nuevamente una evidencia de que Dios es un Dios que hizo todo perfecto y nos dejó, cierto, los alimentos necesarios para nuestro cuerpo. Así Así es. que comer confiado y también, cierto, también tener precaución de poder, cierto, alimentarnos de la forma en que Dios nos dejó, porque eso es lo mejor para nuestro cuerpo. Esta es una nueva evidencia, el índice glicémico de lo importante que es la alimentación que nos dejó Dios. Amén. Muy bien. Muchas gracias, Vanessa, por tu tiempo y por esta valiosa información. Estaban todos atentos escuchando. Aquí yo lo estaba viendo. Así que muchas gracias.